padre Fabio Baggio, de los misioneros de San Carlos Borromeo, que nos va a ofrecer en torno al tema el magisterio del Papa Francisco sobre los migrantes. Pero antes de darle la palabra, me va a permitir que hagamos una breve presentación de su largo recorrido y de su experiencia en este tema de las migraciones. Como hemos dicho, miembros de los misioneros de San Carlos Borromeo, y se doctoró en Historia de la Iglesia en la Pontificia Universidad Gregoriana. Trabajó como párroco en Santiago de Chile y fue asesor para las migraciones de la Conferencia Episcopal Chilena. Hasta 2002 se desempeñó como director del Departamento de Migraciones de la Archidiócesis de Buenos Aires, donde enseñó también en su universidad. También dio clases en la Escuela de Teología de Mary Hill en Filipinas, donde fue, desde el año 2000, fue profesor del Instituto Escalabriano de Migraciones Internacionales. Muchas gracias, Padre Fabio, por dedicarnos este tiempo y sobre todo por dedicarnos toda esa experiencia que ha venido viviendo a lo largo de estos años. Estoy segura que va a enriquecer nuestra reflexión, como no también nuestra acción. Muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias por la presentación, siempre muy generosa con respecto a las pocas actividades que tuve la oportunidad de hacer, y tratamos también con la Secretaría de ponerla dentro de día muy comprometido meeting general con todo nuestro personal que ha llegado a Roma para hacer una evaluación. Al mismo tiempo, hoy día es un día de retiro que estamos realizando, lo estamos ya concluyendo esto, así que qué bien que logramos encajar también esta hora de reflexión conjunta dentro del programa. Y digo enhorabuena, qué bueno que pusieron esta temática al centro de su reflexión, no simplemente porque todos los diarios y bueno, toda la gente sigue hablando de eso, ¿no? Sino porque a nivel pastoral es un desafío que se está poniendo de manera muy clara a todas las iglesias del mundo y interpela a todas las congregaciones religiosas. Así que desde una perspectiva pastoral y misionera, hoy día una congregación religiosa que quiere servir a la iglesia local en el mundo no puede no hacerse estas preguntas y ver cuáles respuestas se podrían dar junto a la iglesia local a los desafíos que se han puesto. Así que los felicito por el trabajo que están realizando y espero de verdad que después pueda servir para dar fruto abundante en el ministerio. Dicho esto, y agradeciendo también por la invitación a nombre del cardenal Czerny, que es mi colega como subsecretario de la sección Migrante Refugiado, voy a comenzar mi presentación. Varias intérpretes, aunque a lo mejor me voy a permitir de poner en el medio algunos ejemplos. Pueden seguir ahora los intérpretes el texto que he enviado con adelanto. Con la Carta Apostólica Humanam Progressione, la sección Migrantes y Refugiados representa hoy en día un observatorio global sobre el fenómeno de la movilidad humana, atenta sobre todo a sus consecuencias más dramáticas y comprometida a analizar los retos que se le plantean desde una perspectiva claramente pastoral. Se trata de un fenómeno que suscita preocupación, como bien explica el Santo Padre. Las migraciones constituirán un elemento determinante del futuro del mundo, pero hoy están afectadas por una pérdida de ese sentido de la responsabilidad fraterna sobre el que se basa toda sociedad civil. Europa, por ejemplo, corre serios riesgos de ir por esa senda.
Sin embargo, inspirándose en su patrimonio cultural y religioso, tiene los instrumentos necesarios para defender la centralidad de la persona humana y encontrar un justo equilibrio entre el deber moral de tutelar los derechos de sus ciudadanos, por una parte, y por otra, el de garantizar la asistencia y la acogida de los emigrantes. Este era el Papa Francisco en su carta apostólica Fratelli Tutti. Mi intervención se desarrollará en torno a 3 puntos principales. Empezaré ilustrando algunos datos esenciales relativos a la movilidad humana contemporánea, centrándome sobre todo en los migrantes internacionales, los refugiados y los desplazados internos. Presentaré después algunos retos pastorales emergentes que plantean los diferentes flujos migratorios y las dinámicas que estos desencadenan. Por último, ofreceré algunas claves de lectura útiles para alcanzar una comprensión más profunda del fenómeno y para la formulación de respuestas eficaces a los retos evidenciados. Primer punto. Algunos datos sobre flujos migratorios a nivel mundial. En las últimas décadas, el interés de las Naciones Unidas por el fenómeno de la movilidad humana ha dado lugar a un compromiso cada vez mayor en la recopilación de datos relativos a los flujos migratorios. ¿Quién es el migrante internacional? Se define comúnmente como una persona que se encuentra fuera del territorio del Estado del que sea ciudadano o nacional y que ha residido en un país extranjero durante más de un año. Según los datos aportados en los últimos 20 años, este número habría aumentado en más de 108 millones. 20 años, 108 millones. También en términos porcentuales, la variación es significativa. En el año 2000, los migrantes internacionales representaban el 2,8% de la población mundial, frente al 3,6% en el 2020. Esto significa, lo traduzco, que casi, en este caso, 4 personas, 3,6 personas sobre 100, son migrantes internacionales. En el mismo informe se evidencia que más de la mitad, 52% de los migrantes internacionales, es decir, 146 millones, residen en Europa y América del Norte. Este dato, sin embargo, no constituye necesariamente un indicador de migraciones masivas intercontinentales. De hecho, casi la mitad de los migrantes internacionales se han desplazado dentro de su continente. Por ejemplo, el 70% de los migrantes europeos residen en otro país europeo. El 63% de los migrantes subsaharianos se desplazan dentro de África subsahariana. Esto lo digo de manera muy particular porque hay algunos mitos de flujos masivos intercontinentales. Pero los datos, estamos hablando de datos del 2020, nos revelan otra fotografía. Y es una fotografía que manifiesta, se dice en inglés, un trend, un indicador importante, una tendencia. Esto significa que siempre más la migración tiende a concluirse adentro de un territorio continental, donde encontramos países de origen, países de tránsito y países de llegada.
¿Por qué digo que esto es importante? Porque una congregación que quiera responder a los desafíos de las migraciones tiene que conocer a aquellas personas que se han visto obligadas a desplazarse dentro de su territorio nacional. A pesar de que son reconocidos universalmente como grupo de personas muy vulnerables, todavía no existe un tratado internacional que les garantice protección o asistencia especial. El Observatorio de Desplazamiento Interno, IDMC, se ocupa de recopilar datos sobre los desplazados internos para las Naciones Unidas. Según el último informe de este observatorio, en diciembre de 2020 había más de 55 millones de desplazados por conflictos armados o catástrofes. En dicho informe se evidencia que en 2020, 12 meses, se registraron más de 40,5 millones de nuevos desplazados. 12 meses produjeron 40,5 millones de personas desplazadas. De estos, 9,8 millones se debieron a conflictos armados y 30,7 millones a desastres naturales. ¿Por qué me gusta puntualizar estos datos? Porque en el pasado la proporción era inversa. Los desastres naturales están produciendo más desplazados que los conflictos armados. Esto nos obliga, de una manera o de otra, a reflexionar sobre lo que está aconteciendo en nuestra tierra, en nuestra casa común. Y cuántos de estos fenómenos extremos son naturales o de hecho están producidos por cambios que la labor de los seres humanos en esta tierra está causando. Cambios climáticos, cambios ambientales, pérdida de la biodiversidad y puedo seguir adelante. Esto abriría todo un capítulo nuevo que corresponde a los desplazados climáticos, que son mucho más de lo que uno imagina. De su localización geográfica, la de los desplazados, es muy significativa. Más de 12 millones de nuevos desplazados se registraron en Extremo Oriente y en el Pacífico. Casi unos 11 millones en África subsahariana y casi 10 millones en Asia Meridional. Bueno, si van sumando estos datos, van a ver cómo la gran mayoría se localizan en 3 áreas de nuestro mundo, mientras otras áreas no están particularmente afectadas. ¿Cuáles son ahora los retos emergentes? Quiero destacar que en esta presentación subrayo aquello que tienen un fuerte valor, un impacto importante en nuestra pastoral. Habría otros factores que podría añadir, pero me detengo sobre todo en esos. Las migraciones actuales, en sus diversas formas, afectan directamente a una parte significativa de la humanidad y plantean una serie de retos tanto a la Iglesia como a la sociedad. Algunos de estos retos son especialmente urgentes y se les debería prestar una consideración especial. Se pueden clasificar en 3 diferentes ámbitos temporales: corto, medio y largo plazo. Sin embargo, estos tiempos se refieren al cuándo de los cambios producidos por la respuesta
y no a la puesta en práctica de las respuestas, ya que es necesario actuar de inmediato en los tres ámbitos. Por la mayoría de los países en los últimos años, revela fácilmente su incoherencia con el resto del corpus legislativo y sobre todo su falta de ética. En nombre de una supuesta mejor gestión de los flujos migratorios, a menudo se legalizan injusticias, discriminaciones, abusos y violaciones de los derechos humanos de los migrantes, los desplazados y los refugiados. Incluso cuando el proceso de moralización de las políticas se señala como uno de los puntos principales, termino este reglón, en la agenda nacionales o internacionales, a menudo la política de migración y de asilo parece quedar excluida de este proceso. También en el plano político, un quinto reto concierne la obstinación en tratar las cuestiones migratorias como si Traiter les fuera... questions migratoires comme si elles relevaient exclusivement de la compétence nationale, comme le pape François l'observe à juste titre. Au-delà des différentes actions indispensables, les États ne peuvent pas élaborer eux-mêmes des solutions adéquates, car les conséquences des choix de chacun pèsent inévitablement sur l'ensemble de la communauté internationale. Dès lors, les réponses ne viendront qu'à la suite d'un travail commun. A finales de 2018, Fin 2018, la communauté internationale a pris des mesures importantes en adoptant le pacte mondial pour les migrations sûres, ordonnées et régulières et le pacte mondial sur les réfugiés. Je vous invite, si vous ne connaissez pas, de l'accueillir comme matériel de réflexion pour vos études, au moins pour ceux qui travaillent avec ces groupes plus vulnérables. Mais le chemin est encore très long et semé d'embûches. À long terme, le premier défi consiste à éliminer les causes lointaines de la migration forcée. Il y a des causes endémiques, c'est-à-dire des situations structurelles localisées avec des racines historiques, même très profondes, et des causes conjoncturelles, c'est-à-dire des événements de nature différente qui produisent à un moment historique donné des situations défavorables. Parmi les premières, on peut inclure les disparités économiques entre les différentes régions du monde, la pauvreté extrême, la dépravation sur plusieurs décennies, des ressources des pays les moins avancés, l'extrême pauvreté et les conditions de vie inhumaines, la corruption et la violence latente qui génèrent souvent un climat d'insécurité permanente. Les causes conjoncturelles comprennent premièrement les conflits armés, deuxièmement les catastrophes naturelles, les régimes totalitaires et les persécutions de toutes sortes et la crise climatique. Je n'ai pas assez de temps pour parler de chacune de ces causes parce que chacune représente un défi pour tous ceux qui souhaitent y répondre. Il faut analyser ces causes et ça fait partie de l'analyse intégrale humaine qui doit garantir pour chaque être humain de manière telle que personne ne puisse rester en dehors de ça. Maintenant, le deuxième défi qu'il faut considérer dans une perspective d'avenir consiste en une série de tendances qui, en regardant le monde contemporain, sapent le développement de la fraternité universelle. Le rêve d'une famille commune, selon le pape François, est gravement menacé par le manque coupable d'un projet pour tous les êtres humains, par l'absence évidente d'une direction commune dans le processus de mondialisation et de développement et par la violation systématique des droits de l'homme aux frontières et les nouvelles formes de soumission des pauvres et des vulnérables. Donc, j'ai présenté tous les défis. J'aimerais bien maintenant partager quelques clés de lecture pour mieux comprendre où sont générés ces défis
Et comme d'habitude, nous pouvons penser déjà à des médicaments qui vont attaquer les symptômes ou les virus qui euh, nous affectent directement. Alors, tous les défis qui ont été présentés ci-dessus peuvent être lus dans un contexte plus large qui dépasse les considérations liées au simple phénomène de migration. En fait, ils peuvent être interprétés comme des signaux d'alarme qui indiquent la véracité de quelques réalités problématiques qui caractérisent le monde d'aujourd'hui. Au cours des 2 premières décennies du 3e millénaire, un travail intense a été mené pour approfondir le lien entre migration et développement, fortement promu par la communauté internationale. De nombreuses études ont été menées sur l'impact réel ou potentiel des migrations sur la croissance économique et sociale, tant dans les communautés d'origine que celles d'arrivée. Malheureusement, les limites de mon intervention ne nous permettent pas d'envisager de manière exhaustive l'ensemble de cette nouvelle littérature. Cependant, il y a un élément de critique constant dans les différentes analyses, c'est-à-dire la déconnexion fréquente entre les différents domaines de la politique et en particulier entre les politiques économiques, démographiques et migratoires. Ainsi, les cloisonnements stricts des questions relatives au bien commun semblent empêcher le dialogue entre les différents sujets politiques. Donc, semble empêcher le dialogue entre les différents sujets politiques auxquels une responsabilité particulière a été confiée. C'est pour ça que chaque ministère ou office évolue d'une manière indépendante. Souvent, il y a des chevauchements dans les politiques et les programmes qui ne sont pas toujours conciliés. Surtout, il semble manquer une vision de l'ensemble très nécessaire à ce moment où la politique doit être perspicace pour faire face à la grave crise anthropologique. Le pacte mondial ici mentionné pour les migrations sûres, ordonnées et régulières stipule que pour formuler et appliquer des politiques et des pratiques de migration efficaces, il est nécessaire d'adopter une approche pan-gouvernementale qui assure une cohérence réglementaire, horizontale et verticale dans tous les secteurs et niveaux du gouvernement. Cette observation pourrait s'appliquer à d'autres domaines de la politique. Ces dernières années, de nombreux flux migratoires forcés ainsi que de nombreuses réactions négatives de la part des communautés d'immigration représentent des exemples tangibles de la culture du rejet, dont la dangerosité a été dénoncée à plusieurs reprises par le pape François depuis le début de son pontificat. Cette culture est clairement décrite dans toute son application dramatique aux relations humaines dans la lettre encyclique Fratelli Tutti. Certaines parties de l'humanité semblent sacrifier au profit d'une sélection qui privilégie un secteur humain digne de vivre sans limite. En définitive, les personnes ne sont plus considérées comme une valeur primordiale à respecter et à protéger, surtout si elles sont pauvres ou handicapées, si elles ne sont pas encore utiles, entre guillemets, comme les enfants à naître, ou si elles ne servent plus, comme des vieillards. Of wastefulness, starting with the waste of food, which is deplorable in the extreme. The culture of discarding Plus acceptable dans le cas des migrants, dans le cas des fugitifs et des réfugiés, qui peuvent
être plus facilement exclu dès lors qu'ils représentent les autres, par opposition à nous. Cependant, elle est beaucoup plus subtile et affecte les fondements mêmes de la communauté humaine. La culture du rejet qui fait passer clandestinement l'illusion de pouvoir être omnipotent et membre d'une élite mondiale conduit inexorablement à la fermeture dans son propre intérêt, à l'isolement et à la mort de la fraternité. La culture du jetable est l'une des conséquences désastreuses du consumérisme débridé, qui représente un élément clé du système économique dominant, soumis au mirage de la production. Vous ne pouvez plus croire naïvement et crûment aux promesses d'une plus grande équité et d'une plus grande inclusion sociale qui découle de la simple croissance économique. La vérité est que l'humanité est de plus en plus divisée entre quelques-uns, qui jouissent de la plupart des ressources, et les nombreux qui gardent les miettes. Le système social et économique, dit le pape François, est injuste à sa racine. Les mécanismes de l'économie actuelle favorisent une exacerbation de la consommation, mais il s'avère que le consumérisme débridé, couplé à des inégalités, est doublement dommageable au tissu social. Ainsi, tôt ou tard, les inégalités génèrent des violences que la course aux armements ne résoudra jamais et ne pourra jamais résoudre. C'est ce système qui génère de nombreux facteurs d'incitation sous-jacents à la migration forcée aujourd'hui. Et c'est le même système qui produit de nombreux facteurs d'attraction qui alimentent les espoirs, souvent inassouvis, de développement, de richesse, des millions de travailleurs migrants. C'est un système non viable et il faut le changer. Dans la lettre encyclique Fratelli Tutti, le pape François exprime son inquiétude face au retour des nationalismes fermés, exaspérés, rancuniers et agressifs. Ces nationalismes cherchent à persuader qu'il est possible de grandir seul, un groupe national, sans se soucier de la ruine des autres, et qu'en se refermant sur les restes, ils seront plus protégés. Ces tendances, cependant, sont les symptômes d'une tendance plus profonde, celle de l'individualisme radical, selon laquelle la valeur des choses et des personnes est déterminée par le bénéfice qui peut en être retiré au niveau individuel. Le pape François dit « L'individualisme ne nous rend pas plus libres, plus égaux, plus frères. La simple somme des intérêts individuels n'est pas capable de générer un monde meilleur pour toute l'humanité. Elle ne peut même pas nous préserver des temps de maux qui se mondialisent de plus en plus. Mais l'individualisme radical est le virus le plus difficile à vaincre, parce qu'il triche. Elle nous fait croire que tout consiste à laisser libre cours à ses propres ambitions, comme si en accumulant les ambitions individuelles et les sécurités, on pouvait construire les biens communs. L'individualisme radical conduit inexorablement à la perte de la dimension communautaire. C'est la dimension essentielle de la vie humaine. C'est la négation de la dimension relationnelle de l'existence humaine, dimension essentielle voulue par le Créateur et incarnée à son image. L'individualisme radical constitue une grave menace pour la de todas las instituciones, desde el Estado hasta la familia. Y voy concluyendo, y la verdad... Et je conclus, je vous prie de me donner 30 secondes encore. Conclusion, les défis du monde d'aujourd'hui, y compris ceux posés par l'immigration, doivent être interprétés comme une opportunité de croissance, une possibilité concrète de mieux faire les choses, de fermer un cycle, d'en ouvrir un autre. Même le défi du Covid-19 qui bloque le monde depuis plusieurs mois peut être interprété de cette manière.
C'est une occasion unique de restaurer notre humanité défigurée. Merci. Et grâce à la pandémie, nous avons la possibilité de retourner à une normalité malade avant la pandémie. Nous pouvons réinitialiser les systèmes du monde pour passer à sa version 2.0, une version nouvelle, sans les défauts de la précédente, plus fraterne et inclusive. Et j'aimerais conclure avec quelques mots du pape François pour son message de la journée des migrants. Il nous a annoncé: je vais verser mon esprit sur tous les êtres humains. Ces enfants seront prophètes. Les vieillards auront la possibilité de dormir. Nous sommes appelés à dormir ensemble, à vivre ensemble, comme une seule humanité, comme compagnons du même voyage, comme filles et fils de la même terre que notre maison, ensemble, commune, tous frères et sœurs. Et j'ai fini en disant que si la congrégation religieuse rêve et accueille cette utopie d'avoir cette... J'imagine que les autres auront cet espoir aussi qui est présent toujours dans... Muchas gracias. Bueno, cómo agradecerle, ¿no? Esta rica aportación clara, profética, que es la palabra del Papa Francisco en este tema tan complejo que vemos que tiene tantas causas, tantas dimensiones, pero que, como bien dice al final, queremos seguir soñando juntos, queremos caminar en esperanza y aportando allí donde estamos nuestro grano de arena para poder transformar un poquito esta realidad y, si es posible, en sus causas estructurales. Y, en fin, bueno, muchísimas gracias. He visto la pregunta que está en el chat. Me dijeron que tengo que elegir alguna para hacer 30 minutos. Voy a tratar de hacer justicia. Voy me parece que son 10. Tratando de responder rápidamente, utilizando todos los minutos que están, dando la justa importancia a cada una de las instancias que fueron levantadas por los grupos. La primera pregunta se refiere a la relación entre la congregación, las congregaciones, en este caso, y la iglesia local. La primera pregunta se refiere a qué tipo de vinculación tiene que tener la congregación religiosa, no solamente la de ustedes, sino toda la congregación religiosa, con las autoridades eclesiales en los distintos países. Lo que yo le pido es que nos ayuden, en cambio, a sensibilizar. Y cuando hablamos de autoridades, comenzamos con los obispos y después vamos a la coordinadora de pastoral sobre los temas que son de pastoral migratoria. Hemos producido una serie de documentos durante estos 4 años que son orientaciones pastorales sobre migrantes, refugiados, desplazados internos, desplazados climáticos, y estamos produciendo un nuevo documento sobre pastoral migratoria intercultural que tendrían que dar a todos los actores elementos para pedir, insistir a que se desarrolle una verdadera pastoral migratoria. No es un trabajo sencillo, es un trabajo largo, es un trabajo profético. Acuérdense cuando le parece que los frutos no se ven, que el trabajo del profeta es un trabajo de sembrar y de hablar aunque la gente no quiera escuchar. Lo recordamos hace muy poco tiempo con la vocación de Ezequiel, ¿no? Pero podemos seguir adelante con otras vocaciones. Pero esto no significa dejar de hablar. Tenemos que insistir y hacer que a nuestras palabras se acompañen también los hechos, en un sentido de testimonio vivo, como corresponde a las congregaciones religiosas, de caridad, un testimonio vivo del reino de los cielos encarnado en una realidad local, que despacito va modificando las cosas. No tenemos tiempo para enfrentar a todos los problemas puntuales que podamos tener en aquella diócesis, la otra diócesis. Lo único que le puedo decir que tengo mucha confianza porque en estos 4 años
hemos logrado subir al bote de la sensibilización, ahí donde se abran espacio en lo cual podemos dialogar con los medios de comunicación. Le voy a hacer un ejemplo. Tenemos que decirle las cosas claras. Hay estudios que se han realizado para el utilizo de las palabras cuando uno se refiere a migrantes y a refugiados. Y dice que las palabras tienen un peso para caracterizar a las personas. Ya no se le dice el José, Juan, María o Juana. Se le llama el ilegal. Los ilegales. Bueno, esto es un típico ejemplo en el cual se ha vaciado la persona de su dignidad y se ha llegado a llamarla no por nombre, ni por género, ni por procedencia, sino por un estado migratorio que se puede revertir mañana. Esto es un típico ejemplo, pero podemos seguir adelante. El ejemplo que quería darle, en Italia, yo sé que algunas congregaciones religiosas están encargadas de la formación de los periodistas. Entran adentro de la formación. Bueno, son espacios que tenemos que utilizar. Tercero, si las congregaciones religiosas tienen universidades en las cuales se está formando periodistas, espero que esta ética profesional, particularmente con el tema migratorio, se inserte. Si no está insertada, tendremos que llamar la atención. ¿En qué manera la religión, la raza y la nacionalidad, la identidad nacional y de raza, pues puede ser integrada y valorizada en nuestra identidad e en nuestro trabajo como migrante? Hay varios documentos de la Iglesia que dicen que lo religioso, por tener una distinta procedencia, capacidad cultural y lingüística, pueden ser mediadores culturales fenomenales, por naturaleza. Yo estoy convencido que esto sea verdad en la medida en que nosotros lo pongamos en práctica en nuestras comunidades. Voy a hacer un ejemplo. El ejercicio de conocimiento de la otra cultura y de respeto de la otra cultura no termina con el conocimiento del idioma. Absolutamente. Quien piensa que esto sea verdad, no es verdad. Me encanta recordar acá un paso de la Biblia que todo el mundo conoce, que es el paso de Moisés que se acerca a la zarza ardiente. Creo que todo el mundo se acuerda, ¿no? En el momento en el cual Moisés se acerca, el Señor que está en la zarza ardiente le hace un pedido. Quítate tus sandalias porque está pisando tierra sagrada. Esto es lo que pasa cuando entramos en la cultura del otro y de la otra. Tenemos que quitarnos las sandalias porque es tierra sagrada y ponernos de rodilla frente a la cultura del otro y de la otra para poder aprender y respetar. Si cuando yo me pongo al encuentro estoy convencido que la otra persona no tiene nada para darme, el encuentro es inútil. Si en cambio yo me pongo de rodilla para escuchar y valorizar, ponerse de rodilla vuol dire no a los prejuicios, no a los preconceptos, y dejarnos llevar por la alteridad de la otra persona, es el momento en el cual el encuentro es enriquecedor. Quinta pregunta. ¿Cómo combatir los discursos de narrativa xenófoba? Muy parecido al anterior. Pero acá quiero quedarme, en cambio, a otros medios que se llaman medios sociales. Yo le tengo un gran respeto a Facebook,
a Twitter, a Instagram, simplemente porque nos hablan de la globalización de la información. Pero cuidado con quién lo está utilizando. Estos medios han tomado el lugar de las reflexiones más largas que en otras instancias se estaban dando. Un titular, 130 caracteres, una frase o una imagen han quitado la hora de clase que yo daba anteriormente en el colegio y parecen más importantes de toda la explicación que yo puedo dar. Esto significa que tenemos que educar al utilizo de los medios de comunicación social, por una parte, y por la otra parte tenemos que entrar en las dinámicas de los medios sociales para aprender a utilizarlo para difundir valores y no percepciones, miedos o cuestiones ideológicas. Un señor, el otro día, para que ustedes tengan presente, encargado de analizar causas de menores, por ende, trabajando en sus celulares, ha constatado que la mayoría de los niños y de las niñas pasan más de 5 horas diarias por día en los teléfonos celulares. 5 horas de las 16 que están despiertos. Esto es impresionante. Y esto significa que hay que educar a este utilizo y hay que entrar en este mundo para cambiar la regla de juego. Número 6. En tanto cristiano, ¿cómo podemos enfrentar y superar nuestros miedos y prejuicios? Yo creo que la única posibilidad es la sugerencia que le di a la Conferencia Episcopal Alemana el año pasado. Y le dije, me encantaría que para fin de año, era 2020, y yo lo dije a comienzo de 2020, cada parroquia de Alemania hubiese organizado un encuentro con los migrantes y refugiados de su territorio. Un encuentro no de liturgia, un encuentro no de testimonio, un encuentro de fiesta, de comida, baile, de encuentros así en la mesa, para que la gente simplemente se pueda encontrar, sin que nadie tenga que contar su historia o dar su testimonio. Bueno, lamentablemente llegó el COVID y esto, imagino, no se pudo realizar, pero queda como una instancia y una sugerencia muy sencilla. A partir de aquel encuentro, muchos prejuicios, muchas preconcepciones van a cambiar. Número 7. ¿Cómo podemos promover la coordinación entre políticas económicas, demográficas y migratorias? Creo que le tenemos muy poca confianza al impacto, a la influencia que la Iglesia Católica pueda tener en el desarrollo de las políticas, en particular en el contacto directo con los políticos. Me refiero al tema particular que ninguno de los curas, sacerdotes, hermanas, está llamado a ser políticos en el día de hoy. No, personalmente no creo en esta línea particular, ni estamos llamados a constituir un partido político católico. Lo que sí creo es que nuestro trabajo sea el de formar y asistir a aquellos católicos que se quieren comprometer en la política y hacerle entender desde su formación que la religión no es un compartimiento de su vida, sino es una elección fundamental, una opción fundamental
de la cual se deslindan, de la cual derivan todas las decisiones que se tienen que tomar. Creo que esta asistencia, esta formación se ha dejado un poquito al lado en los últimos años. Y además, el problema de tener a algunas ideologías que he presentado en mi presentación, en mi contribución, de manera muy clara, que difunde valores que son contrarios. Número 8. Puede profundizar el concepto de migración ordenada y regulada. El Pacto Mundial del 2018, adoptado por más de 165 países, es un pacto no vinculante, pero se queda como una referencia legislativa a la cual uno se puede apelar para la governance de las migraciones. Cuando decimos que la migración tiene que ser regular, segura es el primero, segura, ordenada y regular, ¿a qué se refiere? Segura significa que cada persona envuelta en el movimiento migratorio tiene que ser seguro. Su vida tiene que ser a salvo y su salud tiene que ser cuidada y su dignidad guardada. Esto es, cada persona, no solamente el migrante, todas las personas, tiene que ser segura. Y la seguridad no es la seguridad nacional, sino la seguridad personal. Segundo, regulada. ¿Qué significa? Los caminos irregulares de la migración no facilitan el acoger, el proteger, el promover, el integrar. Y por eso hay que ampliar los canales regulares de la inmigración. La migración irregular está generada por las restricciones que se le imponen a los migrantes que están saliendo. La falta de caminos regulares da una mano, una contribución enorme a las organizaciones criminales que hacen de la trata de los migrantes y del tráfico su principal negocio. La migración, en este caso ordenada, significa que tiene que haber acuerdos entre países y a nivel internacional para brindar garantía clara de este tipo de migración y que la que sale como de crisis humanitaria, de verdadera crisis humanitaria, sean de alguna manera ya puesta adentro de un esquema de prevención y de esquema de actuación que se puede elaborar con adelanto. Y lamentablemente seguimos hablando de emergencia después de 5, 7 o 10 años y no hay este tipo de esquema. El grupo número 4 me parece que hay una sola, hay preguntas. Para construir una casa común para cada uno, ¿cuál plataforma o dirección podemos tomar para comprometernos todos juntos? ¿Cómo podemos motivarnos en nuestro ministerio para hacer esto y para llegar a una mejor governance global de las migraciones y para atacar la causa? Esta pregunta prácticamente es todo lo que yo estuve presentando en mi contribución. Y cada congregación con humildad tendrá que ver dónde mejor puede actuar. Yo no conozco, declaro mi ignorancia con respecto a las congregaciones aquí representadas de la familia de la Asunción. Imagino que cada uno tenga un sector claro de trabajo y de compromiso, o sectores claros, ahí donde podrá implementar algunas de las respuestas a los desafíos que estuve proponiendo. ¿Quién irá preparando comunidades locales para las migraciones? O para que se queden, si pueden quedarse, de manera de no ser víctimas de la trata. Otras comunidades podrán acompañar a los migrantes en tránsito. Otras comunidades los recibirán cuando lleguen.
Otras comunidades trabajarán sobre desarrollo local para que hayan garantías de quedarse. Otras comunidades trabajarán con deportados y trabajarán con personas repatriadas o retornadas. Otras comunidades y tratarán de trabajar por su reintegración en las comunidades de origen. Podría seguir adelante, pero lo que es más importante es encontrar el lugar que nos corresponde y ponernos adentro de un conjunto de actividades desarrolladas por actores católicos sin competir con otros, al revés, haciendo acciones sinérgicas, colmando aquellos vacíos que nadie está haciendo en este momento, en una coordinación que requiere sentarse a la mesa, ver lo que cada uno está realizando y no competir en quién lo hace mejor, sino distribuirse el trabajo. Esta es la manera de emplear mejor los recursos humanos y financieros, pocos, que tenemos. Voy a ver ahora cómo acompañar a la familia que se desplazan adentro de los países. Creo que en nuestras orientaciones pastorales sobre desplazados internos van a encontrar todas las respuestas. Pueden acceder a nuestro sitio web, que es www.migrants-refugees.va. Esta característica, la página, o se nos pongan sección migrantes y refugiados, adentro de recursos, documentos, van a encontrar las orientaciones en 7 u 8 idiomas. Así que elijan su idioma, gratuitamente bajen, impriman, fotocopien, es todo gratuito. No tiene que pedir permiso. Por favor, utilicen todo lo que encuentran. Ante los gobiernos muchas veces complejan el problema cómo entrar en diálogo para la construcción de la paz. Esto es un problema enorme, el tema de la paz, y vamos a ver cómo se podría realizar una reconciliación junto a los progresos de paz, a los procesos de paz que tenemos que implementar. Muchas veces se piensa simplemente a la reconstrucción y los conflictos que causaron en la guerra no están solucionados. Nuestro trabajo como religiosos y religiosas es trabajar en la reconciliación. Y creo que el testimonio de vida, por una parte, y el diálogo interreligioso, el diálogo intergrupal, racial, étnico, sea muy importante para solucionar estos problemas. ¿Cómo favorecer un cambio de mentalidad, de paradigma del individualismo en nosotros? Les invito, por favor, que lean el último mensaje del Santo Padre. Está en el sitio del Vaticano para el Día Mundial del Migrante y Refugiado. Hay alguna sugerencia bien concreta de cómo cambiar de los otros y nosotros a un nosotros siempre más grande. Y les pido que lean también esto. Ante la múltiple causa de los flujos migratorios, el mundo actual, ¿cómo superar el miedo y la desconfianza? Hay que trabajar mucho en las comunidades cristianas ante que todo, porque lamentablemente la cultura del descarte ha llegado a contaminar nuestra comunidad y todo lo que no sirve se tira. En este caso, con los migrantes y los refugiados que no hacen parte del grupo constituido, se vuelve mucho más fácil. Pero frase que yo escucho bastante seguido como primero nosotros y después los demás, son frases que no pueden coincidir con nuestro evangelio. Ahí donde los primeros son los últimos, son los que han quedado afuera y son los que tenemos que poner al centro. Así como el hijo pródigo de la parábola, pese al hecho que el hijo mayor se queja,
el Padre lo pone al centro de su atención, justamente porque era el de afuera, el que se había perdido, el que se había extraviado. Construir una casa común para todo el mundo, bueno, es la misma pregunta de antes. Aprovecho simplemente para decir que el compromiso que tenemos para con migrantes y refugiados hoy no puede distinguirse del compromiso para la casa común. Una familia común que habita una casa común. Y es por eso que le pido que en sus reflexiones también profundice en aquel aspecto particular, aquel sector de reflexión, ámbito de reflexión, que ve nuestra casa común, el ambiente, el clima, como uno de los factores más importantes e influyentes para la futura migración. Y ver cómo cada preocupación y cuidado que podamos implementar y animar en este momento histórico va a favorecer, de hecho, un clima mucho más tranquilo para las migraciones del futuro. Y probablemente vamos también a evitar muchos desplazamientos forzados. En este caso, voy a escribir en el chat nuestro sitio web, los dos que he mencionado, para que lo puedan. Y aquí me quedo agradeciendo también por el tiempo que se me ha dado para responder a las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Padre Fabio, por esta intervención tan rica, tan amplia, tan profunda, que vamos sin duda a aprovechar y a profundizar a partir de todo esto que nos ha compartido. Muchas gracias. Y bueno, también agradecemos que el dicasterio tenga una persona como usted, ¿no? Que no solamente conoce, sino que también transmite y vive a fondo esta misión. Muchas gracias, porque es verdad que soñando juntos podemos intentar transformar nuestro mundo según el proyecto de Jesús, según el proyecto del reino. Muchas gracias y bueno, buena continuación. Y gracias por dejarnos estos documentos también, que formarán parte de nuestra formación. Muchas gracias a ustedes y les deseo que sigan trabajando para la misión que Dios le ha encomendado. Y un saludo. Gracias, gracias.